personas pueden estar en lo cierto. Los testigos de Jehová predican un mensaje de buenas nuevas que promete dos esperanzas de salvación diferentes. Predican que solo 144,000 componen un pequeño rebaño que heredará la vida eterna en el reino de Dios con Jesús. Casi todos los espacios en ese número, 144,000, han sido completados según los testigos de Jehová. La esperanza que predican de puerta en puerta es diferente. Predican que millones vivirán en una tierra paradisíaca. Llaman a este grupo mayor las otras ovejas, basándose en su interpretación de las palabras de Jesús en Juan 10:16. Y tengo otras ovejas, que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. Juan 10:16. En el primer video de esta serie, aprendimos que hay muchas facetas para ser una de las otras ovejas, según las enseñanzas de las publicaciones de los testigos de Jehová. Examinamos cada una de esas facetas y vimos que todas se basan en la interpretación humana. No hay apoyo bíblico a esa creencia. Eso nos dejaba responder a la pregunta: ¿quiénes son realmente las otras ovejas a las que se refirió Jesús? ¿Podemos aprender esa respuesta solo de la Biblia, sin depender de la interpretación de los escritores de las publicaciones de la Watchtower? Sí, y eso es lo que vamos a aprender a hacer en este video. Mire de nuevo Juan 10:16 y se dará cuenta de que... Como la Biblia habla siempre de dos grupos, unos que serán reyes y otros que serán súbditos, un grupo pequeño o un rebaño pequeño que reinará y un grupo grande, incontable, que serán súbditos. Entonces yo he querido que analicemos este tema a profundidad antes de meternos en el tema de la gran muchedumbre, ¿no? Porque es bien conocido que nosotros hablamos de una esperanza celestial y una esperanza terrenal. Entonces cabe la pregunta: ¿la Biblia habla solo de la esperanza celestial o solo de la esperanza terrenal o de ambas? Entonces eso es lo que vamos a definir cuando hablemos de estos dos grupos también. Por eso hablamos de dos grupos y dos destinos. Unos para reinar, cuyo destino es reinar con Cristo, y otros cuyo destino es ser súbditos de ese reino. Lo interesante es que a pesar de que se hable de esperanza celestial y de esperanza terrenal, todos los dos grupos tienen la misma esperanza única, que es la de la vida eterna, y hacen parte de un solo rebaño, que es el rebaño de Dios o el pueblo de Dios. Pero entonces nos interesa saber si realmente la Biblia define que hay dos grupos, porque recordemos que algunos piensan, por el video pasado algunos piensan que tanto los 144,000 como la gran muchedumbre en realidad son la misma iglesia y son el mismo grupo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a empezar a analizar los esquemas que yo he preparado. Son 10 pruebas. La primera es los santos del Supremo en frente de gobiernos y naciones. Entonces, aquí en el libro de Daniel capítulo 7 vemos que se habla de un grupo muy especial que son los santos del Supremo, y se especifica muy bien cuál es la misión o cuál es el destino que ellos tendrán, que es el de reinar. Recibirán el reino, poseerán el reino, y será para siempre, jamás, ¿no? De hecho, el versículo 22 dice que ellos tomarán posesión de ese reino. Cuando vamos al Apocalipsis, vemos ya unas imágenes mucho más concretas y concisas sobre esa toma de ese reino, sobre esos tronos que se ponen y sobre cómo ellos empiezan a reinar, pero eso lo iremos viendo más adelante. Por el otro lado está el otro grupo, en el mismo texto de Daniel, que es los gobiernos que servirán y obedecerán a estos santos del Supremo. Entonces, los santos del Supremo son un grupo que reina, pero también hay un grupo que será súbdito, que serán todos los gobiernos de la tierra. Vamos a ver más adelante que esos gobiernos básicamente significan naciones y que servirán y obedecerán a los santos del Supremo. De hecho, una referencia muy específica y que nos la podemos traer a colación es Apocalipsis 21:4, donde dice que las naciones caminarán gracias a su luz, a la luz de aquellos que reinarán, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Entonces, ahí claramente se ven los dos grupos tipificados. Pero bueno, vamos a seguir viendo ahora una segunda prueba. A ver, que no sé ni dónde ubicarme, quedó muy saturado este cuadro. Entonces, la segunda prueba tiene que ver con el texto de Zacarías 8:23, donde se profetiza que 10 hombres de todos los idiomas y las naciones se agarrarían con firmeza de la túnica de un judío. Entonces, cuando analizamos en el Nuevo Testamento qué significa ya un judío en el pueblo cristiano, vemos de que ese judío ya es en sentido espiritual. Ya es un Israel espiritual, el Israel de Dios. Eso lo explicamos muy bien en el video pasado.
Y después vemos en el Apocalipsis 7:4 que ese Israel de Dios, ese esquema israelita de tribus israelitas, pero ya espirituales, son esos 144.000. Entonces ahí ya esas conclusiones las habíamos sacado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? Si el judío representa a ese Israel de Dios, ¿a quién representan esos 10 hombres de todas las naciones y de todos los idiomas? Bueno, en la Biblia el número 10 significa plenitud, o sea, significa un total de algo. Entonces podemos concluir, inclusive en base al mismo texto de Zacarías, el versículo anterior, el contexto es muy importante para nosotros poder llegar a un entendimiento cabal de lo que dice la Escritura. En el 8:22 dice que pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar a Jehová. Entonces, si pueblos y naciones buscarán a Jehová y después a continuación nos dice lo del versículo 23, sabemos de que el segundo grupo se conforma por pueblos, todos los pueblos y las naciones de todo el mundo. Y la referencia clave aquí es Apocalipsis 7:9, donde se habla de una gran muchedumbre de todos los pueblos y las naciones. Entonces es claro el concepto de que en el Apocalipsis esta gran muchedumbre son esos 10 hombres que se acercan al judío espiritual, que son los 144.000. Incluso hay un detalle que a mí me parece ponderable, muy interesante, que es el de Éxodo 12:37, donde dice que los israelitas eran unos 600.000 hombres, aparte de las mujeres y niños. Y dice el versículo 38, con ellos también salió una multitud de todo tipo de personas. Entonces, aún en este texto de la salida de la nación de Israel del Éxodo se ven tipificados los dos grupos, los judíos y una gran multitud de personas. Entonces eso nos lleva a entender también lo que dice Apocalipsis sobre los 144.000 y la gran multitud o la gran muchedumbre. O sea, es que es maravilloso, es emocionante ver cómo la Biblia, como un rompecabezas, va encajando todas sus piezas y poco a poco nos va dando un panorama general y un entendimiento grande acerca de estos temas. Bueno, ahora para la tercera prueba vamos a hablar de un personaje muy especial que es Abraham. ¿Por qué? Porque en Génesis 12:3 se dice que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. Y resulta que en el caso de Abraham es la tercera prueba donde vemos también dos grupos. Entonces, un grupo es el de la descendencia de Abraham. En Génesis 22:18, precisamente se le dice a Abraham que por medio de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Entonces, habla de la descendencia de Abraham y habla de las naciones. Entonces, la descendencia de Abraham, ¿cuál es? Gálatas 3:16. Y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo que es Cristo. Pero entonces, hasta ahí diríamos, bueno, la descendencia entonces solo es Cristo. Pero el apóstol Pablo en el versículo 29 dice que aparte de Cristo también se añade como parte de la descendencia a aquellos cristianos que son herederos del reino, herederos de la promesa. Entonces, los cristianos que van a reinar con Cristo también hacen parte de esa descendencia prometida. Entonces ahí tenemos un grupo, el grupo de la descendencia de Abraham. ¿Y el otro grupo cuál es? El otro grupo son las naciones de la tierra que serían bendecidas. Nos lleva a Apocalipsis 21:24, donde dice que las naciones, nuevamente el texto que ya habíamos leído, caminarán gracias a su luz y los reyes de la tierra llevarán a ellas su propia gloria. Entonces tenemos claramente hasta esta tercera prueba que hay dos grupos, ¿cierto?, tipificados en la Biblia. Yo le hice un seguimiento a eso de las naciones en el Apocalipsis. A ver dónde me hago que no estorben. Bueno, en el Apocalipsis yo hice un seguimiento de ese asunto de las naciones, ¿no? Porque estamos hablando de que es el grupo grande, el grupo de súbditos. Y si ustedes ven esos textos que yo recopilé, se van a dar cuenta de que esas naciones no solo están sirviendo a Dios como súbditos y están siendo súbditos de ese reino del Rey Jesucristo y de los correinantes que son los 144.000, sino que también el detalle es que esas naciones siempre están en la tierra, aún en el milenio y aún después del milenio, siempre están en la tierra y reciben bendiciones desde el cielo, desde la Nueva Jerusalén, desde los 144.000 que reinan. Entonces, las naciones nos aclaran que ese grupo está en la tierra. Vamos a la cuarta prueba de que hay dos grupos tipificados en la Biblia. El rebaño pequeño, que se menciona en Lucas 12:32. ¿Por qué es interesante este texto? Porque dice que a ese rebaño pequeño se le da el reino. Entonces, Jesús lo que está queriendo decir es de que a ellos se les da la gobernación
o se les da la oportunidad de ser reyes y sacerdotes en el cielo con Cristo. Entonces el rebaño pequeño son los que reinan. Hebreos 12:28 dice que ellos irían a recibir un reino, y Apocalipsis 1:6 dice que Dios hizo que fueran un reino. Entonces estamos hablando aquí de aquellos que reinan con Cristo. Ya en otros textos hemos visto de que son judíos espirituales, son la nación de Israel, son los 144.000. Y ahora vemos el otro grupo, el grande, las otras ovejas, que no son de ese redil, pero que hacen parte del mismo rebaño en el sentido de que todos los dos grupos están sirviendo a Dios en su pueblo, todos los dos grupos están en la misma congregación cristiana, son parte del pueblo de Dios. Pero uno se encarga de reinar en el cielo y el otro se encarga de ser súbdito en la tierra. Quinta prueba. La quinta prueba es hijos de Dios. En Romanos 8:15 se habla sobre esos hijos de Dios que son adoptados espiritualmente como hijos, ¿cierto? Reciben un espíritu de adopción por medio del Espíritu Santo y se hacen, según el versículo 17, herederos de la promesa, herederos del reino y coherederos con Cristo. Entonces nos van, ¿cierto? De soslayo podemos mirar las explicaciones anteriores y nos vamos dando cuenta de que esos hijos de Dios son esos mismos judíos espirituales, ese mismo Israel de Dios que hemos estado mencionando. O, en pocas palabras, según Daniel en la primera prueba, los santos del Supremo, ese grupo especial que va a reinar. Y resulta que Romanos 8 nos habla del otro grupo, que es en el versículo 19, se le llama la creación, que espera con expectación la revelación de este primer grupo. Entonces, el segundo grupo, que es la creación, está esperando la revelación de este primer grupo. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando este primer grupo sea revelado como reyes y sacerdotes desde el cielo, la creación obtendrá liberación aquí en la tierra, ¿cierto? Y obtendrá esa misma libertad que tienen los hijos de Dios, aquellos que son adoptados como hijos espirituales. Ahora, hay un error típico en las personas que nos acusan y dicen que nosotros creemos que la gran muchedumbre no son hijos de Dios, o que nosotros los que no participamos de ese sellamiento no somos hijos de Dios. Eso es falso, totalmente falso. Este primer grupo son hijos de Dios como adopción en sentido espiritual por el Espíritu Santo, por un sellamiento del Espíritu Santo para ser reyes y coherederos con Cristo. Pero no significa que los demás no seamos hijos de Dios en otro sentido. Somos hijos de Dios al ser creación de Dios, al adorar también a Dios como nuestro Padre y a seguirlo como nuestro Dios. Entonces, también somos hijos de Dios, pero no en el mismo sentido que este primer grupo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Más adelante de pronto pueda hacer un video o una explicación más detallada de este asunto. Bueno, vamos para la sexta prueba antes de que nos devore el tiempo con sus garras. La Nueva Jerusalén es el grupo el primer grupo aquí. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:2, ahí Juan está mostrando a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y dice que ella está preparada como una novia arreglada para su esposo. Entonces, la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo. ¿Y quién es la novia de Cristo? La novia de Cristo o la esposa de Cristo son esos cristianos de la congregación ungida. Son aquellos cristianos que han sido sellados por el Espíritu. Por eso dice que ha llegado la boda del Cordero y ya está lista su esposa. O sea, la congregación cristiana, ungida por Espíritu. Y ahora está el otro grupo, al lado de la Nueva Jerusalén, que son las naciones. Nuevamente salta a colación, traemos a colación Apocalipsis 21:24, que ya habíamos mencionado, pero también está Apocalipsis 21:9, que dice: ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén es aquella novia de Cristo, la congregación cristiana ungida, mientras que las naciones son el otro grupo, y ya vimos que son súbditos en la tierra. Entonces, vamos ya ahí con la sexta prueba. Séptima prueba. Aquí vamos rapidito para que no se haga muy largo el video. Y a mí me gusta mucho usar estos esquemas visuales porque me parece que son más didácticos y pueden ayudar a que se nos quede más en la mente esta información. Además, cualquier persona de ustedes, ¿cierto?, el que lo desee hacer, puede usarlos para tomarle una captura y usarlos para cualquier conversación que tengan con otra persona. Entonces aquí también vemos dos grupos en la séptima prueba, que es Efesios 1:19, cuando se dice que Dios se propone establecer, o Él mismo se propuso establecer, una administración en los tiempos fijados para reunir todas las cosas en Cristo. Entonces noten lo que dice a continuación el texto, habla de dos grupos.
las cosas en los cielos, lo que está en los cielos, y las cosas que están en la tierra. Entonces se habla nuevamente, de una administración en el cielo, pero también una administración en la tierra. ¿Cómo reforzamos eso? Con Mateo 6:10, que es la oración del Padre Nuestro, donde Jesús dice que se haga la voluntad de Dios en el cielo, pero que también se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, noten cómo la Biblia siempre nos habla de dos grupos para que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, un grupo que reinará y otro grupo que será súbditos. Entonces ahí se habla de ambas administraciones. Porque hay que tener en cuenta que en la tierra también habrá una administración. O sea, de hecho hay un texto de Isaías que dice que algunos serán príncipes en la tierra, gobernarán en la tierra, porque no puede haber pueblo de Dios sin gobierno, pueblo de Dios sin dirección y guía. Entonces, octava prueba, Santiago 1:18 y Apocalipsis 7:9. ¿Por qué quiero traer esta prueba que me parece tan interesante? Porque en la nación de Israel habían 3 fiestas grandes. Yo ya había explicado en el video anterior que la primera representa la de la gavilla, la Mesía de la gavilla representa a Cristo, porque precisamente se celebraba el día que resucitó Cristo. Y después se dice que Cristo es la primicia, esa primicia. Pero entonces vamos a concentrarnos en las 2 siguientes fiestas, que es la del 6 de Sivan, que es la del Pentecostés, ¿cierto? Conocida como la fiesta de la cosecha, que es de las primicias del trigo. Entonces se sacaban los primeros frutos y esos primeros frutos representaban esa fiesta. Entonces es muy interesante y llamativo el hecho de que en el Pentecostés precisamente se traigan las primeras primicias, que son aquellos 120 discípulos que fueron, digamos, que fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces ahí está el primer grupo del cual siempre hemos hablado, ¿no? El grupo que reina, que es sellado, que está con Cristo en los cielos y que serán los 144.000. Pero después está el otro grupo que representa la otra fiesta, que es la del 15 al 21 de Tanín, una semana, la fiesta de las cabañas, que era la cosecha total, ¿cierto? La cosecha final. Entonces esa cosecha representa la gran muchedumbre, porque representa la cosecha total. Y vamos a traer aquí unos detalles, ¿no? Hablemos primero de las primicias, el que representa la fiesta del Pentecostés. Vemos aquí en varios textos, aquí a mi izquierda, cómo aquellos cristianos ungidos por Espíritu Santo, adoptados como hijos espirituales, representan esas primicias, ¿cierto? Representan esos primeros frutos. Y vemos cómo en Éxodo 23:16 se habla de esa fiesta de esos primeros frutos, que es en la fiesta del Pentecostés. Entonces, la misma Biblia nos está explicando que esos primeros frutos son aquellos cristianos sellados por Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés y muchos más de ahí en adelante. Pero ahora vamos a ver el otro grupo. Ya habíamos visto de que hay otra fiesta, que es la fiesta de las cabañas, o el Sukkot, como se conoce en Israel. Ese se muestra en Deuteronomio 16:13, donde se habla de que sería la fiesta de toda la producción, toda la cosecha. Y toda esa cosecha representa entonces aquella gran muchedumbre. Pero hay un detalle en el texto de la gran muchedumbre que nos confirma que esa gran muchedumbre representa toda la producción. Y es que en la fiesta de las cabañas, como ustedes ven en Levítico 23:40, se dice que el primer día recogerán hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y en la gran muchedumbre se ve que llevaban hojas de palmera en las manos. Entonces la gran muchedumbre está representando claramente esta fiesta, ¿no? de las cabañas. Entonces vemos cómo la Biblia tiene algo que es profundo y maravilloso, que es que en el Antiguo Testamento hay una sombra de muchas cosas que después espiritualmente se convierten en realidades grandiosas y nos ayudan a apreciar más estas verdades bíblicas que estamos viendo. Y vamos a ver la prueba número 9. Si hay reyes, hay súbditos. Entonces vamos a hablar de los 2 grupos. Primero el grupo de los reyes. ¿Cómo sabemos de que en la Biblia se habla de un grupo que serán reyes y sacerdotes para Cristo? Aquí están todos los textos. Ya es algo que he mostrado anteriormente, cómo ellos se sientan en tronos, cómo se les llama a los santos que recibirán el reino. Recordemos que son aquel grupo que vivimos como santos del Supremo. Son comprados de toda nación, pueblo y reino, y reinarán sobre la tierra, dice Apocalipsis 5, 9 y 10, lo que nos confirma de que no son solo judíos, sino también gentiles. Recordemos la ilustración del olivo, donde hay ramas de acebuche que se añaden a las ramas naturales que son judíos. Las ramas de acebuche son gentiles. Entonces, miren, ¿no? Hay prueba clara en la Biblia de que hay un grupo que reinará.
Pero también hay prueba clara de que habrá un grupo que serán súbditos de esos gobernantes. Entonces ya vimos cómo se habla de que los santos del Supremo tendrán súbditos que les servirán y obedecerán. Se habla en 1 Corintios 6:2 donde estos sellados, ungidos y escogidos van a juzgar al mundo. Y en Apocalipsis 5:10 es más específico todavía, es más detallado, porque dice que ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, las personas que están en la tierra recibirán esa gobernación desde el cielo. Y otros textos que me parece que es bueno traerlos en este momento para recordarlos, es el Salmo 72:8, donde dice que el reinado de Cristo, proféticamente, el reinado del Mesías, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí esto refuta totalmente aquella idea de que no habrán súbditos en la tierra o de que la tierra será totalmente destruida. Y todos los reyes se inclinarán delante de él y todas las naciones le servirán. Salmo 2:8 dice que también a ese Mesías, a ese Cristo, a ese ungido de Jehová, se le daría herencia, como herencia a los confines de la tierra, como propiedad. Entonces, qué curioso sería, pues irónico, ¿no? Sería una verdadera contradicción que al ungido, al Mesías de Dios, se le dé como herencia a los confines de la tierra, pero después se le destruya la tierra. Entonces no tiene nada de raro. Es como si usted le dieran una casa, pero se la demolieran al día siguiente. Entonces, qué irónico sería eso. Sería una verdadera catástrofe, ¿no? Que usted reciba una herencia, una casa como herencia, una finca como herencia, y que al otro día se la destruyan. Entonces no tiene lógica. Lo lógico es que si el Mesías o el ungido de Dios recibe como herencia los confines de la tierra y como propiedad, pues esa tierra va a continuar por toda la eternidad bajo su gobernación. Y la última prueba, que es ya el culmen, ¿cierto?, de todo lo que estamos analizando, de que hay dos grupos confirmados, que es el primero, 144.000, un grupo definido, eso lo vimos en el video pasado, versus otro grupo que es un grupo incontable, indefinido, de una cantidad de millones y millones de personas que no se pueden contar. Entonces, tenemos ya 10 pruebas de que en la Biblia hay dos grupos, un grupo que reinará y otro grupo que será súbdito. Entonces, ¿y dónde? Un grupo reinará en el cielo y otro grupo será súbdito en la tierra. Hemos mostrado prueba abundante de ello. Pero entonces, ahora sí estamos preparados para pasar al siguiente análisis, al siguiente video, que es el de la gran muchedumbre. Entonces, los espero por aquí nuevamente para que nos demos un baño en esos análisis y en esas aguas profundas de la verdad.